Porque amamos la familia y la defendemos de todo ataque del enemigo en estos tiempos. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Teresa Martínez, Araceli Mondragón e Irma Citalán. Brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy el 13 de octubre de 1917 en Fátima sucedió el milagro del sol. María Santísima nos dice: recen el Santo Rosario todos los días. Y la recomendación que hace María Evangelizadora Radio, que lo hace la Santa Madre Iglesia, es rezar los 20 misterios diariamente. Y te podrás preguntar, ¿eso no es mucho? ¿Eso no es demasiado? La pregunta sería, ¿cuántas veces al día comemos? ¿Cuántas veces al día vemos o cuántas horas dedicamos al televisor o al celular? Esa sería la verdadera pregunta. Vamos a analizar dónde invierto mi tiempo. María Santísima, Nuestra Señora de Fátima, decía a los pastorcitos, que decía mi querida Teresa, decía: recen el Santo Rosario diariamente y la guerra terminará. ¿Cuál es la guerra que sufre en este momento en mi corazón? ¿Será acaso el odio, el rencor, la indiferencia? Vamos a rezar el Santo Rosario. Recordamos esa hermosa alabanza también, mi querida Teresa, mi querida Irma, que dice: el 13 de mayo en Cova de Iría, bajo de los cielos la Virgen María. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, Ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante es rezar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Y así con este saludo tan enorme, mi querida Teresa, damos inicio a este programa titulado Cuando un diagnóstico es malo, busca una segunda opinión y hasta una tercera. Y como siempre, refugiémonos bajo el manto y la intercesión de María Santísima y que ella nos acompañe en todo mal diagnóstico. En este momento, cada uno de nuestros hermanos o algunos de nuestros hermanos de esta gran familia y en el mundo entero están recibiendo. Así es que, mi querida Teresa, saluda. Espero que no sea tan largo el saludo como el de Araceli. Cállenme. Ay, Dios mío, ay, Chichi, mi querida familia, ¿cómo están hoy? Viernes fraterno, viernes de Dalo Gracia, que sabemos que los viernes es la apertura, la bienvenida a nuestra Santa Madre, porque el sábado es su día también. Y qué lindo, gracias Araceli por esa voz tan preciosa que el Señor te ha regalado, porque es un regalo y una gracia de Dios. Y ay, ese Ave María, no te pude
entrar contigo a cantar, porque si no, si tenemos audiencias, salen corriendo. Pero es un día maravilloso, es no solamente, sino ver la belleza de ese milagro y que hoy en día tenemos tantos cristianos católicos que no creen en nuestra madre porque se han desviado en la doctrina y andan con los protestantes. Como dice una amiga mía protestante, vamos a tener que darle mucha cuenta a Jesús por ofender a su madre, ¿sí? Y ahora los cristianos católicos que andan católicos a su manera, porque te estaba escuchando de tantas cosas que tenemos que curarnos. Soberbia es una de las más grandes que se está comiendo viva a nuestra humanidad. Orgullos y vanidad, solo que el demonio le encanta. ¿Y qué tal católicos a mi manera? Eso es un peligro grande en la Iglesia de Cristo. Católicos a mi manera son más peligrosos que los ateos. Así que vamos a pedirle a nuestra Santa Madre de Fátima que hoy en su día nos dé ese milagro que tanto queremos. Uno, no vamos a decir 100, el más especial que estamos teniendo en nuestra alma y corazón. Vamos a pedírselo con un Santo Rosario, no corriendo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. A mí me dejan sin aire. La Madre Teresa decía que eso llegaba al techo y bajaba y no iba a ningún lado. Y yo he escuchado hasta en la misma radio muchos que lo que es, wow, hay que saberlo meditar, saborear para que ella esté enamorada y ensalzada todos con ella. Así que vamos a hacer ese Santo Rosario con amor y pedirle a ella que nos dé esa gracia, de ese milagro hoy, de tanto lo que pedimos. Mis queridos hermanos, y así le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Irma, que ha estado muy ocupada, una defensora de su vida en su país. Esa es una guerrera de nuestra Santa Madre María. Teresa y Araceli, provida en los Estados Unidos, Irma en su país. Irma, siempre meto la pata, ¿cuál es tu país? Así que perdóname, vuélveselo a decir a la audiencia. Hola mis queridas hermanas, Dios les bendiga. Que me perdí de Araceli al inicio. Justamente cuando estaba a punto de conectarme, mis hermanas, entró una llamada muy importante para mí que necesitaba atender, pero todo en las manos del Señor. Pues aquí estoy, mi querida Teresa, desde Guatemala, el país vecino a México. Y ahí estamos, por supuesto, unidas en oración el día de hoy, 13 de octubre, que no es el día exactamente de la Virgen de Fátima, porque lo celebramos el 13 de mayo, pero hoy se conmemora el 106 aniversario de la aparición de la Virgen en Fátima. Y justamente, ¿por qué es importante? Porque ese día fue esa señal prodigiosa, esa danza del sol, en donde muchos que no creían, pues creyeron, ¿verdad? Entonces, por eso es de que estamos tan felices, tan gozosos, por ese signo hermoso de nuestra Madre María. A pesar de todos los pesares, mis hermanas, porque pues ayer entré un poquito en la radio con José y hablábamos un poco sobre la dinámica del mundo, lo que estamos pasando, esas guerras en el Medio Oriente. Lamentablemente es difícil entender a nuestros hermanos porque somos hermanos, porque pues Cristo, somos hijos de Dios todos, ¿verdad? Pero hay gente que no cree en Dios y hay gente que se regocija con la muerte y hay gente que no le gusta la paz y gente que busca la guerra. Y entonces estamos justamente en estos tiempos mesiánicos, mis hermanas, en donde estamos viviendo tiempos difíciles, pero no es de extrañar, son tiempos bíblicos. Capítulo 25 de San Mateo, dolores de parto. Y esos dolores de parto cada vez se van a ir arreciando. Justamente cuando una mujer embarazada empieza a tener esos dolores y empieza a dilatar el útero, los dolores se hacen más y más intensos. Y justamente este es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Pues como buenos cristianos, como buenos católicos, tomar las armaduras de Dios, unirnos en oración, buscar más a nuestras prácticas de la religión
volvernos más almas adoradoras. Justamente lo que hacíamos ayer por la noche, esas horas de reparación, porque cada vez más y más el corazón de Jesús está más herido, está más dolido de ver todas las atrocidades que el mundo está haciendo. Esas guerras a veces sin sentido pareciera, estas situaciones políticas en nuestros países, que la gente es capaz de matar o dejar morir a la gente con el objetivo de llegar, de tener el poder, de tener dinero, la corrupción, que es un mal enraizado en todos nuestros países, mis hermanas, y cada vez la lucha es más y más difícil. Entonces hay que unirnos. Y hoy justamente nuestro Santo Rosario, ya algunos hemos iniciado, nosotros tuvimos hoy el primero a las 5 de la mañana para gloria de Dios, y unidos por la paz del mundo, porque todos queremos vivir en un mundo en paz. Así es, mis queridas hermanas, y hoy me gustaría dedicar este programa a 3 hermosísimas hermanas que amo con todo mi corazón. Me voy a quedar el nombre en mi corazón, pero Dios sabe quiénes son. Y hoy, precisamente, hoy que celebramos ese milagro del sol, hoy también pedimos por la conversión, ¿verdad?, de su alma, sobre todo por su salud de alma y cuerpo, y que siempre en todo momento estén acompañadas de nuestra Madre Santísima, y que Dios las fortalezca en todo momento. Y bueno, así damos paso a este programa. Cuando un diagnóstico es malo, busca una segunda opinión y hasta una tercera. Y a mí me gustaría, si me lo permiten, mis queridas hermanas, comenzar, porque precisamente ayer, teniendo una conversación con Teresa, hablábamos de un mal diagnóstico que se le dio a una de mis amigas. Dios ha puesto a una amiga preciosa en mi vida que, wow, parece que nos conocemos de toda la vida, porque Dios es así, Dios nos une en su inmenso amor. Y les cuento que ella se sentía mal y fue precisamente en una visita a México a hacerse una revisión, y descubrieron que tenía unas manchitas en el colon. Entonces le sugirieron hacer una cirugía inmediata para poderlas remover. Ella dijo que no, que ella prefería viajar a Estados Unidos porque su familia estaba acá, ella solo estaba de visita, y que ella acá sería el procedimiento. Bueno, cuando llega acá, va inmediatamente a un hospital que es muy reconocido, y se hace los estudios y le dicen que no, que ella está limpia y que no tiene nada. Entonces nuevamente ella insiste y dice que por favor la revisen, porque cómo es posible que se hayan equivocado cuando en México ya la querían intervenir. Y tanto fue su insistencia que el mismo enfermero le dijo: ¿qué es lo que quieres? Estás libre de cáncer, pareciera que quisieras que te encontráramos cáncer, pero tú no tienes nada. Lo que deberías de estar haciendo es una fiesta, porque no tienes nada. Entonces ella empezó a empeorar, y cada día era peor el dolor y más el sufrimiento, que bueno, ella sentía, ya al sentirse muy delicada, decidió hacer otro viaje a México. En México nuevamente la revisan y el cáncer esta vez se había expandido. Se expandió el cáncer y le dijeron: tú tenemos que hacerte una cirugía de emergencia. Ella nuevamente dice: me voy con mi familia. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa que en cualquier procedimiento, en cualquier cirugía, se puede quedar tu vida también. Ella quería estar cerca de los suyos, y cuando llega nuevamente, va a este lugar, la vuelven a examinar, y ¿qué creen? Que no tenía nada. Nada. Y ella teniendo un dolor tan terrible. Y ella cuenta cómo el médico de México, incluso tan solo con hablarle de los síntomas antes de hacerle cualquier estudio, decía: esto es cáncer, esto es cáncer. Pero bueno, este otro médico, nuevamente esta clínica, este médico le dice que no tiene nada.
Entonces ella ya le dijo, incluso tomó el atrevimiento de decirle a su familia, pues ya ni modo, yo creo que ya me voy a morir. Y su esposo y sus hijos la convencen de ir a buscar una segunda opinión. Y esta vez se cambia de hospital. Y en este hospital descubren el cáncer tan agresivo que ella estaba teniendo en el colon. Inmediatamente la programan una cirugía. En esa misma semana tuvieron que intervenirla, pero el cáncer ya había alcanzado los intestinos. Y es increíble, mis queridas hermanas, el descubrir que el primer lugar o el primer hospital donde ella había ido, al saber que tenía cáncer, no quiso hacer nada porque ella no tenía un seguro médico. Entonces tenemos que estar muy alertas, porque lamentablemente están dejando morir a las personas. Porque los médicos tienen un juramento hipocrático, si me equivoco, mi querida Irma, me corriges, pero no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. Ahora ven. Perdona que te corte ahí. En los Estados Unidos lo quitaron para poder hacer el aborto. Todos los países que tienen el aborto legal quitaron el juramento para ellos poder hacer todo lo que ellos quieren sobre el aborto. Qué tristeza. Pero definitivamente pareciera que los seres humanos solamente somos... Si tenemos los medios para poder ser tratados, somos un paciente de su interés. Si no tenemos los medios, no podemos recibir y no debemos recibir tratamiento. Es una tristeza que algunos médicos solo velen por sus propios intereses y que no vieran en ella una madre de familia que tiene que cuidar de sus hijos. Ella ahora, yo veo el sufrimiento de mi amada amiga, que me reservo el nombre, y este testimonio lo estoy dando y compartiendo con el permiso de ella, aunque le prometí reservarme el nombre. Ella misma dice: ¿tú crees, Ara, que es bonito cargar una bolsa de diálisis cuando yo pude haber estado bien si me hubiesen intervenido prontamente? ¿Tú crees que no me siento mal cada vez que esta bolsa explota? Es algo terrible para mí. Es algo que me duele, que me hiere, que me lastima, y saber que pudieron haber hecho algo por mí y que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían los medios para poder pagar en ese momento. Gracias a Dios, ella encontró este segundo médico. Este segundo médico la intervino de emergencia, pero bueno, hubo una consecuencia por haber actuado tarde, y ahora ella tiene que vivir con esta bolsa que hiere su vida, y es difícil. Yo no puedo siquiera imaginar el dolor que ella en este momento pasa. Bueno, nuestra querida Teresa también tiene algo que compartir acerca de esto, y más que nada este programa es para alertarnos como comunidad y no quedarnos con una opinión, siempre buscar nuevas opiniones. Primero quiero decir, con todo respeto y con todo amor, yo me crié en los Estados Unidos. Yo considero los Estados Unidos mi país y muy orgullosa de ser norteamericana en esa parte. No todo médico tiene un corazón tan duro y tan horrible como esa doctora que le hizo ese daño a esa hija de Dios. A mi madre le hicieron lo mismo. Pero sí quiero aclarar algo antes de empezar el testimonio con mi mamá. Tenemos el derecho en los Estados Unidos de escribirle a la Junta Directiva de Médicos, que tú lo puedes sacar en Google por todos los lados, escribirle una carta para que si haces una llamada, el aire se puede llevar esa llamada. No, tiene que ser por escrito toda la información del daño que ha hecho ese doctor o esa doctora. Ellos tienen, como decir, una corte. Llaman a ese doctor, lo ponen en alerta de que no es la única persona. Muchas veces son muchas personas que han escrito esas cartas
y ellos averiguan, mandan abogados, tienen el derecho hasta suspenderle la licencia a ese doctor si no cambia su mala práctica. Segundo, si hacen un caso como le han hecho a esta criatura, alma de Dios, como digo yo, a mí me partió el corazón cuando yo lo escuché ayer de Araceli. Tienen el derecho de buscar con abogados que le quiten la licencia a ese doctor que no debería ejercer algo que le hizo un daño sabiendo que esa persona tenía esa enfermedad. Y estamos hablando cáncer, que solo milagros de Dios en muchos se puede curar. Nosotros vamos a orar y toda la audiencia hoy vamos a pedir oración por esta alma de Dios que fue injustamente abandonada por una doctora que deberían quitarle su licencia para siempre. Por eso que no es la demanda de sacar dinero, porque yo conozco muchas personas que hacen cuando su ser querido ya falleció, como es el dinero, pero el dinero no le va a dar la vida o la salud a esa persona. Es triste porque donde el aborto es legal en los países, a los abortistas no se le puede hacer demanda y matan a mujeres derecha e izquierda. Y entonces aquí tenemos, y ayer lo comprobé, no todo médico tiene una porquería de ética, vamos a decirle la verdad como es, una asquerosidad de ética. Pero yo, por una situación que tuve y no tenía trabajo, a mí me dieron el seguro médico en comillas del gobierno, porque voy a aclararlo bien clarito para mis hermanos hispanos. Cuando a ti te dan Medicaid, el gobierno no es lo que te está pagando. Dejen de decir que el gobierno me dio esto. Sale de los impuestos de todos los que hemos trabajado. De yo como retirada de los impuestos, de mi retiro de mis jubilaciones, me acabaron de sacar 165 pesos en mi estado, de mi retiro, que no es lo más grande del mundo, para pagar abortos libres y de todo lo que está en New Jersey, y a los que no tienen seguro médico. El gobierno no lo paga, sale de nuestro impuesto y los que tenemos casa que nos están matando con los impuestos. Por eso que cuando ustedes le dan medicamento y no lo pueden usar y firman, nos están cobrando a nosotros por algo que ni usaron. Esa frasecita, no me importa porque yo no lo pago. Sí, pero los que trabajamos y los que hemos trabajado y los que estamos jubilados se lo estamos pagando ustedes. Y muchos vienen de sus países a los Estados Unidos y usan. Yo sé de todo eso y todos lo usamos. Está bien que puedas usarlo, pero no abuses del sistema. Yo ayer, cuando yo iba a la consulta de mi nueva doctora, yo me pasaba 3 horas a 4 horas antes que me atendieran. Yo llegaba allí y era sentarme esperando. Ayer empecé con mi nuevo seguro que sale de mi bolsillo. Nada que tiene que ver del Medicaid, que en comillas es del gobierno. En 15 minutos fui llamada a la consulta. Y en menos de 1 hora ya yo estaba afuera. Porque lo que le pagan a los doctores es lo mínimo. Y para ellos recibir ese pago por el que está viviendo del supuesto gobierno, le toma meses. En el estado de New Jersey muchos doctores han salido de su práctica porque el seguro médico, por la cantidad de demanda, no lo pueden ni pagar. Por eso que cuando tú ves que el seguro médico es tan caro y que un doctor cobra tanto por una consulta, es porque ellos no pueden pagar ese seguro médico por las demandas. Muchos vienen con sus yellos de su país y le meten una demanda aquí. Y el doctor queda paralizado. Ahí es lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá, el doctor primario, siempre la revisaba. Mi mamá tenía 81 años. Hay doctores que sí son el llamado que Dios le dio. Lo hacen de alma y corazón. Él vio una pintica en un tobillo de mi mamá. La mandó a un dermatologist, un dermatólogo. Llegamos, estuvimos horas, todo el mundo con cirugía de nariz, de cuello, toda la ética del vamos a hacernos más linda porque no podemos llegar a vieja.
Y después que nos atendieron, el doctor en una puerta, mi mamá sentada en la camilla, desde la puerta, yo diría como unos 10 pies de diferencia donde ella estaba, la mira de la puerta porque él estaba muy ocupado con las cirugías plásticas que iba a hacer para hacerse rico. Y le dice, eso es una pinta de su edad. Como decir, una verruguita de su edad. Ahí no hay nada. Le mandó una crema y la mandó para la casa. A los días la regreso a su primario. Obviamente tenía una demanda, porque había abogados por donde quiera. Nos estaban tirando fotos por todo lado. Ahí no había cabeza como pensar para los pacientes como tenía que ser. El doctor vio a mi mamá, no sé qué fue lo que le escribió el dermatólogo, que no había nada. Uno toma esa opinión porque es un segundo doctor y regresamos a nuestra casa. Yo tenía mi vida, mi mamá y mi papá, y mi mamá estaba enferma, siempre estaba enferma porque sufría depresión y yo faltaba mucho al trabajo. Para hacerlo corto, al año mi papá me dice, dile a tu mamá que te enseñe lo que ella tiene en el tobillo. Cuando mi mamá se quitó la media, yo trabajaba en hospicio. Yo sé lo que es cáncer. Mi mamá tenía como del tamaño de un hongo, negro como un azabache, y eso es cáncer. En menos de un año, y era un cáncer que corrió por sus huesos. La muerte de mi mamá fue dolorosa, no había morfina con qué quitarle su dolor. Hoy en día lo puedo hablar por la gracia de Dios sin llorar. Pero yo me he propuesto que el día que yo tenga suficiente valor, porque no voy a ir a llorarle a este doctor, ir a decirle, usted debería cerrar su práctica, porque usted mandó a mi mamá a la tumba con un cáncer. Mi mamá estuvo aquí tal día y tal fecha. Le dele gracias a Dios que yo soy una hija de Dios y no le deseo lo que usted le deseó a ella, que no le importó. Por eso, cuando yo vi eso a mi mamá, mandé a mi hermano a otro dermatólogo. Apenas lo vio, le hicieron prueba, en menos de 2 días ya yo tenía el resultado. Nuestra comunidad tiene la mala costumbre, porque yo regañé a mi mamá y mi papá, de paren de enamorarse del mismo doctor que lo sigue todos los meses. El doctor le hacía exámenes, sangre de prueba, y esto y el otro, y era para sacar dinero. Ya, ¿qué tantas veces yo veo a una amiga mía que la tienen el mes entero? El doctor del corazón, el doctor del azúcar, el doctor de la presión, el doctor de los mamogramas, el doctor del no sé qué, del colon, el de esto. Es todo, si tienes un buen seguro, chupa que chupa que chupa. No, mi corazón, llega un momento que tú tienes que decir, espérate. Claro que Dios hizo la ciencia para en casos así, si este doctor hubiera atendido a mi mamá como era, de ahí iba a haber un tratamiento correcto. Y si el primario no hubiera tenido el problema que tenía ese día que ella fue, hubiera puesto más atención. Al año yo regresé a él y le dije, mire lo que le pasó a mi mamá. Le pido que nunca en su vida le envíe un paciente a ese hombre, porque todos sus pacientes, si tienen cáncer, van a morir porque él no le va a importar. Él lo único que le importa es cirugía plástica, que es lo que da miles de dólares. Tienes que ir a una segunda y hasta una tercera opinión. Igual que cuando las mamás están embarazadas, tú no tienes documentos, tú no sabes hablar el idioma y te vas a Planned Parenthood, te van a decir que el corazón paró, que el bebé murió dentro de ti. No vayas a otro doctor que tú no conozcas. Vete a un hospital católico donde no se practica el aborto y no se puede referir a nadie a un centro abortorio. Tenemos que nosotros cuidar por nuestra salud, porque ellos no lo van a hacer. Y hasta buenos doctores primarios, yo ya le llevé una lista a mi doctora y le dije, su consultorio, esa niñita que usted tiene ahí afuera, yo la llamé, yo soy diabética, y yo me hice una cortada en un tobillo.
Y para un diabético eso es peligroso. Y usted estaba en el día libre y le dije, dile a la doctora si le puedo mandar una foto. Me llamaron para atrás un lunes y me dijeron que tenía que ir al doctor de los pies. Si ella es mi primaria, era la que tenía que enviarme un antibiótico para curar, que no se me curaba la herida. Cuando yo llegué a ella ayer, ella me dijo, jamás dije esa frase. Yo dije que me enviara una foto. Digo, no, lo que su secretaria adelante, porque no son enfermeras. Yo tengo mi amiga que es salvadoreña y para ellas todas son enfermeras. Dejemos de ser tan cabeciduros. Lo que está adelante son recepcionistas. Las enfermeras son los que están dentro del cuarto con el doctor, caballeros. Es como que me pongan a mí adelante y yo me quiero hacer ahora a la doctora y decirle, ay, Irma, no se preocupe, que ese dedito usted póngale Viva Porú y se va a curar. Y Irma regresa un mes más tarde sin dedo y sin brazo. Caballeros, tenemos que velar por nuestra salud. No es que en los Estados Unidos solamente hay malos médicos, porque hay donde quiera. Si fuera así, ¿por qué todos regresan a los Estados Unidos a hacer operaciones y regresan a hacer tantas cosas aquí? Y aquí se equivocan también. Uno de mis inquilinos tenía que ir a Cuba porque son los mejores médicos que hay en el mundo. Y en Cuba, como él no tenía seguro médico aquí, en Cuba sí se lo iban a hacer. ¿Qué pasa? Que un día le llegó el diagnóstico, regresó de Cuba con el diagnóstico y empezó a dar gritos porque se estaba muriendo. Y empezamos a leer sus papeles y no era de él, era de otro paciente. Aquí, Cuba, China, Santo Domingo, Perú, México, Guatemala y donde quiera se pueden equivocar porque son seres humanos. El único que jamás se equivoca es Jesús y nuestra Santa Madre. Irma. Así es, mis hermanas, pues son problemas que no son exclusivos, lamentablemente, ¿verdad? Un lugar en todo, somos humanos, tú lo dijiste, Teresa, pero quisiera referirme a lo que decía Araceli al inicio, ese juramento hipocrático. Y fíjense ustedes que hay una convención de Ginebra, en donde está todo este juramento, donde todos los profesionales deben de jurar, ¿verdad? Y algo que me llama la atención, que es un denominador común, es la consagración de la vida de los médicos al servicio de la humanidad. Ese es uno de los elementos que tiene ese juramento hipocrático de los médicos. Y varían. Yo creo que tú lo decías, Teresa, que en Estados Unidos ya no, pero en nuestros países sí todavía los médicos cuando se gradúan hacen su juramento, lo leen públicamente, porque ese es lo que tienen que hacer, la verdad, tiene que ser leído, donde ellos se comprometen a dedicar su vida al servicio de la humanidad, se comprometen a velar ante todo por la salud y bienestar de sus pacientes, se comprometen a respetar la autonomía, la dignidad del paciente, a velar con el máximo respeto por la vida humana, a no permitir que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor que se interponga entre sus deberes y paciente. Es decir, ellos tienen que ver a la persona humana como tal. Guardar y respetar los secretos confiados, incluso después del fallecimiento del paciente. Ejercer su profesión con conciencia y dignamente, de acuerdo a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Compartir sus conocimientos en beneficio del paciente y por la salud. Cuidar de su propia persona, porque un médico que no se cuida a sí mismo, pues cómo va a poder cuidar la salud de otros. Y ampliar sus conocimientos médicos para bien de la humanidad y no violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenazas.
Esas son las promesas que hacen los médicos, al menos en los países de América Latina. Y cuando normalmente no sabemos nosotros a qué se comprometen, pero se supone que un médico va para que nos cuide de nuestra salud. O sea, vamos nosotros al médico. ¿Y por qué vamos a X o Y médico? Bueno, allá en Estados Unidos casi todos tienen seguro médico. En nuestros países, lamentablemente, ese sería un lujo. Tener un seguro médico, no lo tenemos. Y quienes no trabajamos en el gobierno, pues no tenemos seguro social. O sea, estamos a la deriva. Lamentablemente la mayor parte de la gente, y es por eso que muchas veces nos automedicamos, porque pues no tenemos más ahora con la crisis de la economía mundial y la economía de los países, que se ha agudizado más, hay más pobreza, más extrema pobreza, y con muchas penas la gente logra comer 1 o 2 veces al día. Entonces ya la salud es un servicio privilegiado para quienes pueden pagar un médico privado. Porque ir a los hospitales, a clínicas de estos países, la verdad que la atención es bastante precaria. Entonces, quienes acuden a un médico van por confianza. Ese es un valor primario, ¿verdad? Yo no voy a ir a cualquier médico, sino más bien voy alguien me lo refiere, alguien me dice, es bueno, cura a mi papá, cura a mi mamá, etc. Entonces vamos por una confianza, no nosotros mismos, sino por personas terceras que nos recomiendan. Y entonces nos ponemos en manos de un médico que se supone que va a velar por nuestra salud y que va a hacer lo mejor posible para que nosotros nos curemos. Pero aquí viene ya otro debate, mis hermanas, que lamentablemente todo esto que leí es muy bonito, muy hermoso, pero en la práctica, ¿qué tanto se cumple, hermanos? Tristemente, este valor ético queda en papeles. Ay, este perro está muy... En realidad, Irma, no practican mucho lo que dicen. Yo quiero agregarle un pedacito a eso. Sabemos y van a creer que yo lo estoy juntando como lo que es, pero yo estudio lo que pasa en mi país. No podemos confiar en todo médico por lo que ha pasado. Si en este momento el FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, se vendió con las Naciones Unidas al enviar tantos pastillas abortivas a las mujeres y tantos anticonceptivos donde terminan con cáncer, cuando, acuérdense cómo se llama el FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, tan supuesto velar por nosotros los ciudadanos, que la comida que viene de otros países internacionales no sea dañina para nosotros. Que la medicina que compramos en otros laboratorios de otros países como en China no sea dañina para nosotros. Y ellos se vendieron con las Naciones Unidas. Cuando ellos aceptaron todos estos medicamentos para evitar, en comillas, los embarazos, yo no confío en el FDA para nada. Cuando llegó el coronavirus, se vendieron en las vacunas. Cuando el FDA tiene que regular algo, lo mínimo 2 años. Y en menos de 3 meses salió el pincho. Y ahora, estaba escuchando a mi doctor ayer, ahora ya las vacunas que nos pusieron de niños, oigan, ojo, no nos quedemos tontos, que la rubiola, todo esto que ya se terminó una vez en la vida, ahora nos las tienen que volver a poner porque el cuerpo, después de tantos años, primera vez en las generaciones antepasadas, ahora las generaciones de nosotros, de 50 y 60, tenemos que volverlo a poner. ¿Saben por qué? Y el que no me lo cree, que me llame, porque no lo voy a discutir en el aire.
porque van a poner la inyección del coronavirus en todas estas vacunas, porque las farmacéuticas no están haciendo los millones, porque han alterado que estamos muriéndonos en millones otra vez por el coronavirus, y es una gran mentira porque están perdiendo dinero y nosotros somos conejitos de pruebas. Si no acaban de entender lo que toda esa vacuna le ha hecho al ser humano, pues entonces tírate la muerte segura. Ahora, por primera vez en la historia del siglo, todas esas vacunas no sirven. Tenemos que ponerme. Le dije esta palabra a mi doctora, con todo respeto. Yo empecé con ella nueva. Con todo respeto, doctora, voy a decirle las palabras que dicen los liberales, tanto los hombres como las mujeres. Es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo creo que es bien. Y yo me entrego mi cuerpo a Dios, que es mi Salvador. Así mismo se lo dije. Así que todas esas vacunas pongan en mi récord no, 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 no y no. Y su enfermero vino a discutirme. Le dije, mire, discútele al ignorante. Llevo años de estudiando todo esto. A mí usted no me va a inyectar de nada. Cuando me pusieron la vacuna del flu, que es lo que mata más personas, porque no saben cuidarse, por nadita me muero. Así que no, yo me voy a entregar a Dios, como dice el padre Pedro, a hacer lo que hacía cuando me entró el coronavirus, el acto de contrición, el rosario, y me entregué a Dios y a hacer cocimientos caseros. Porque mi comunidad mexicana, que estaba en Freehold, en Lakewood, New Jersey, los judíos, que es el pueblo de ellos, no le permitían ir a los hospitales, aunque tenían el coronavirus, y ellos se tuvieron que curar con té caseros. Y fueron los que menos murieron. Así que usemos lo que Dios nos dio, la naturaleza. Sí, hay momentos que estamos graves, que nos empieza a faltar el oxígeno y tenemos que recurrir al hospital o al médico. Pero entrégate a Dios primero, porque tú no sabes lo que te van a hacer. Hoy en día, si el FDA y los doctores, muy lindo todo lo que Irma leyó, pero en los países que el aborto es demanda, los doctores no hacen ese juramento para poder hacer todo este daño. Y el FDA se vendió. Pueden decir azul y yo no le voy a creer. Edúquense para poder salvarnos. Porque ¿cómo es que el FDA permite que el hombre más millonario de los Estados Unidos nos está vendiendo comidas sintéticas? Empezaron por el picadillo de carne de res. Todo lo que tiene ahí adentro es plástico. El cuerpo no lo desecha. Acierta lo que se te va a convertir dentro de tu cuerpo: cáncer. Queridos hermanos, oídos abiertos, ojo, y eduquémonos. Así es, mi querida Teresa. Tristemente, estas situaciones que estamos hablando es muy importante, porque si no conocemos, caemos a hacer a veces actos que nos agravan, bueno, en este caso a la salud, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo, hoy el mundo está lleno de mentiras, está lleno de trampas. Un médico que también maneja la medicina alternativa una vez trató a mi mamá acá. A mi mamá le habían dejado medicamentos de por vida, una lista de medicamentos, pero ella no se resistía a tomar la medicina química. Y fuimos a la capital, donde hay un médico que es médico graduado, pero también se graduó en la India, creo yo, con medicina pues alternativa. Y él es muy tajante. Cuando mi mamá le mostró las recetas, se enojó y dijo: esta es la industria de la enfermedad. Es una industria que realmente la salud viene importando menos. Lo que importa son sus estadísticas de
ganancias, sus cuadros, sus proyecciones, cuánto quiero ganar este año, el otro año cuánto quiero ganar, etcétera. Entonces, eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que vivir de la enfermedad de las personas. Lamentablemente, también esto se agrava con las políticas públicas corruptas de los países, porque mis hermanas, algo que es una realidad, aquí en Guatemala tenemos el valor del medicamento mucho más caro que en otros países. Es mucho más barata la medicina en El Salvador o México misma que en Guatemala. O sea, acá es increíble, casi duplica el valor del medicamento. ¿Y qué pasa? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa? Bueno, es el gobierno que tenemos. Y eso, o sea, va muy de la mano, y por eso es de que las industrias farmacéuticas invierten en los partidos políticos. O sea, ¿quién va a gastar, a donar por nada? O sea, no hay café gratis, se dice en política. Y entonces es ahí donde vienen los 40 millones de dólares que Planned Parenthood invirtió en la campaña de John Biden. Y así empezamos a ver en nuestros países también las farmacéuticas que aportan e invierten en los partidos políticos para tener beneficios de concesiones, de contratos millonarios, y que ellos puedan poner los precios que se les dé la gana, porque ya ahí es donde recuperan esa inversión. Y entonces no seamos ingenuos. Tenemos que, cuando vamos a emitir nuestro voto, debemos de analizar más profundamente. No es solo que a mí me gusta, que habla bonito, es que dijo que iba a ayudar a los migrantes, etcétera, etcétera. Porque no es así. El discurso es una cosa, la práctica es otra. Detrás hay muchas telarañas que muchas veces difícilmente logremos conocer la verdad. Lamentablemente todo esto está plagado de mentiras y de intereses. Igualmente, mis hermanas, cuando yo aquí cuando estuve embarazada con mis hijos, los médicos me decían, bueno, vamos a hacer un parto normal, todo está bien, normal. Pero ¿qué les parece? Que cuando yo llegué ya a la clínica, me dijo el médico, la enfermera, no se mueva, tranquila, acuéstese en la camilla. O sea, pareciera contrario, ¿verdad? Porque cuando tú tienes trabajo de parto tienes que hacer más ejercicio para acelerar la dilatación. Pero no se mueva. Nada, o sea, según el médico me ha dicho, va a ser un parto normal, pero a la mera hora ellos ya tenían programada la cesárea. Y después, cuando yo llego a los controles postnatales y me acerco al escritorio de la secretaria que está en el front desk, veo ahí su hoja Excel con la proyección de cesáreas por mes. Hermanas, de veras, me llevé una gran desilusión de ver cómo los médicos trabajan. Y ahí es todo un entramado, porque está el ginecólogo, está el pediatra, está el anestesista, entonces ya hay toda una programación. O sea, te dicen una cosa, pero al final, entonces cada quien tiene ya su parte de ingreso en ese negocio. Aquí pues creo que solo en los hospitales públicos llegan las mujeres y sí les hacen el trabajo de parto, la labor de parto, pero en las clínicas privadas ya no importa la edad. O sea, van y parten a la mujer porque pues representa un ingreso para ellos. Y así de triste es nuestra realidad. Y no digamos esos casos que ya Araceli comentó al inicio, ¿verdad? De ese caso de la amiga de ella, de esos diagnósticos erróneos, de esos diagnósticos equivocados, o lo otro es que los doctores tienen poco o nada de tacto para darte un diagnóstico. Porque otra cosa es cuando tengan un diagnóstico ya severo y van y le dicen, mire, usted se va a morir en 2 meses. Lo matan ahí mismo a la persona, ¿verdad? Porque ya no hay esa caridad de hablarle a la persona como debe de ser, y especialmente si son cristianos, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos visto en miles y miles de ejemplos, ¿verdad? Que no terminaríamos acá. Pero algo que sí quisiera resaltar también, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y traigo aquí una aparición de la Virgen
donde ella hablaba de esas profecías que dice, que va a haber un tiempo donde ya la ciencia les va a tocar y tampoco vamos a tener esa opción de visitar a los médicos, porque lo que pasó en la pandemia, que no podíamos salir, los médicos ya no nos querían atender porque todo el mundo pensaba que era coronavirus, que se iba a infectar, que se iba a morir, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos difíciles, hay una receta que la Virgen reveló, y es el agua de rosas. Y no me lo crean, hermanos, o sea, investiguen ustedes. Pero ella decía, va a haber el tiempo que no vamos a tener acceso a los medicamentos, a los médicos. Entonces motivaba a la Virgen a que pudiéramos sembrar en nuestros jardines, o si no tenemos jardines, en algún lugar donde haya tierra, y poder tener un rosal. Y esa rosa hervida, con fe, que es lo más importante, y 3 gotas de agua bendita, ese va a ser el medicamento que nos va a salvar en esos tiempos difíciles, porque pues ya no va a haber opción. Pero también me viene a mi mente, hermanas, Santa Hidelgarda, que incluso hay un libro de medicamento natural. Yo tengo la curiosidad de encontrarlo. Yo estuve tratando de buscarlo, pero no lo he logrado bajar. No sé si se puede bajar o hay que comprarlo, pero ella fue como la doctora de la iglesia en el término de uso de plantas medicinales. O sea, ella tenía ese don que se le revelaba que era bueno para tal enfermedad. Y hay un libro que ella escribió con recetas, con medicamentos. Entonces creo que todas estas cosas, hermanas, es importante que las hablemos, que nos ayudemos, porque de verdad la medicina es tan cara, los medicamentos a veces no están al alcance de nosotros, y pues tenemos que ir buscando mecanismos con medicinas, con tecitos, lo que hicimos con el coronavirus, ¿verdad? Las recetas que iban y venían en el chat de María Evangelizadora Radio, que nos ayudó a muchos. Y en estos tiempos es importante también, hermanos, que volvamos a cuidar nuestras defensas, reforcemos, porque ya viene la época de invierno. Este invierno va a ser mucho más frío que los otros. Ya han salido varios documentales sobre las causas por las cuales va a estar mucho más frío. Entonces nuestras defensas tienen que estar bien protegidas. Entonces busquemos esos medios alternativos que podamos conservar una salud pues para bien del Señor. Así es. Y bueno, recordemos que dentro de la pandemia, también en mi querido México, el Seguro Social, que es el lugar donde acuden todos aquellos que trabajan en alguna empresa que tienen seguro médico, porque no todos pueden tener ese lujo, pero lamentablemente llegaban con un dolor de cabeza, no podías acompañar absolutamente al paciente, y lo que cuando llegabas te daban era una caja de cenizas. Ahí estaba tu ser querido en las cenizas. Ahí hubo un fraude donde se traficó con órganos humanos. Y otro fraude que está sucediendo es el aborto caro. El aborto provocado en una sala de hospital, donde te dicen, como bien lo menciona Teresa, que el corazón del bebé no está y que ya te programaron para un degrado. Normalmente, no en todos los casos, pero en su mayoría, cuando tu bebé deja de crecer, como en mi caso, tu cuerpo naturalmente expulsa al bebé. No hay necesidad de medicamento y tampoco hay necesidad de un degrado. Y quiero dejar esto bien claro, no en todos los casos, pero en su mayoría sí. Y ahora te están dando solamente, te dicen, el bebé ya no tiene el corazón, no le está latiendo el corazón, la vamos a programar para el degrado. La mujer llega como si nada, creyendo al médico cuando es una mentira, porque le están arrebatando a su hijo, le están succionando a su hijo y el bebé sigue ahí y tiene vida. Por eso es que les estamos pidiendo que busquen una segunda o hasta una tercera opinión. No se queden con la primera. Mira, mi querida hermana, que siento mucho y lamento mucho, ¿verdad? Se quedó con el mismo médico como segunda opinión y lamentablemente ahora, bueno,
tiene que vivir en esta situación tan triste, pero yo oro mucho para que haya un médico que pueda reconstruir ese mal que le hicieron y ella pueda tener una vida mejor, ¿verdad? Porque en su autoestima sí la ha afectado demasiado. Y qué triste ver, y no estamos diciendo en realidad que todos los médicos son así, no, hay muchos médicos buenos, pero también lamentablemente hay muchísimos otros que solo velan por sus intereses. Así es que vamos a buscar segundas opiniones, mi querida Teresa. Tenemos 3 minutos. Sí, quiero hacer una aclaración. No todos los Estados Unidos tienen seguro médico. Y hasta muchos que han trabajado en los Estados Unidos no pueden pagar el seguro médico porque nos los han puesto por las nubes. Y entonces los que no viven en los Estados Unidos y tienen el seguro médico del gobierno, en comillas, están agotando los recursos de nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos, porque nos están ahogando con todos los impuestos para pagar todo eso y pagar los abortos. Entonces, tenemos que tener conciencia. Cuando votamos, como dijo Irma, estamos votando por senadores y congresistas que le dan a otros países un trato con nosotros, pero al costilla de nosotros, los ciudadanos que hemos trabajado por años y ahora estamos jubilados y nos quitan casi 200 pesos para pagar. Todas estas personas que están viviendo en sus países regresan cada 6 meses para tener su visa activa y van a todos estos doctores, cual muchos en los Estados Unidos no podemos ir. Toda esa frontera que ha entrado, la mitad de esas personas no van a tener seguro médico. Entonces van a ir lo que se llama charity care en los hospitales que se están agotando y lo que termina es que hospitales terminan con demanda y se cierran las puertas. En mi pueblo habían 3. De 3 se ha quedado 1 por la cantidad de demanda. Y si vamos a ver los récords, me da pena de dónde salen. Entonces, estamos agotando a nosotros, los jubilados, en nuestros impuestos y otras personas están en sus países, regresan cada 6 meses, se hacen todos los exámenes y todas las pruebas a renta de nosotros, los que pagamos los impuestos. Así que hay que tener un paro y votar por lo que se tiene que votar. Primero, por un candidato que cree en la vida humana y segundo, piense en los ciudadanos de los Estados Unidos que trabajamos, los que tienen papeles y los que no tienen papeles, que aportamos con nuestro trabajo. Así que el que no le guste y se ofende lo que yo digo, lo siento. A mí me está costando de mi bolsillo lo que he trabajado, mantener otras personas que están en otro país y vienen aquí a usar los seguros médicos que le pertenecen a los ciudadanos, no el que está afuera. Lo siento, hay que ser justo con todo y eso es una injusticia y no todos tienen seguro médico y se nos acabó el tiempo. Por favor, vayan a segunda, tercera opinión y las mamás embarazadas, su segunda y tercera opinión, que sea en hospitales católicos. El estado de New Jersey, si pasa la ley que van a pasar, van a cerrar todos los hospitales católicos en New Jersey porque los van a obligar a hacer aborto. ¿Por qué? Por el voto del mismo cristiano. Así que vamos a dejar a nuestro querido diácono Fernando su tiempo para oír toda su música y estar todos gozando con esa música cristiana católica. Bendecido fin de semana a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Feliz fin de semana. Bendiciones. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.